nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo, reunión familiar con Fra Floresta predicando, a todos nuestros queridos observadores y escucha de nuestros contenidos digitales. Bienvenidos. Estamos abordando y disfrutando el tema de ¿por qué bendecir a Israel? ¿Por qué conocer a Israel? ¿Por qué estudiar a Israel? ¿Por qué tener más contacto con esa nación santa escogida por Dios para traernos las buenas nuevas de salvación a nuestras vidas? Y hoy vamos a responder la pregunta con este subtema. Hay que bendecir a Israel por el cumplimiento del Evangelio. Se comete un gran error cuando creemos que el Evangelio solo comienza con los 4 Evangelios del Nuevo Testamento. No, señor. En Edén ya hay una promesa evangelística cuando el Padre le dice a la serpiente de la mujer: tú acabas de herir a la mujer en el calcañar, pero el nacimiento, la simiente, lo que vendrá por parte de la mujer, profetizando a María, te herirá en la cabeza. Ya hay promesa de evangelismo, ya hay promesa de buenas nuevas, ya hay promesa de redención desde Génesis. Y corre por todo la palabra del Señor. Dice Romanos 11, 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, sigue diciendo Pablo, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pablo nos está diciendo que Israel forma parte, perdónenme la expresión, de todo ese paquete de evangelio. Israel es la ilustración, Israel es el ejemplo, Israel es esa parábola gigante en el Antiguo Testamento de la relación creación-creador, de la relación pecador-redentor, de la relación persona que necesita del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que le santifica. Entonces, Israel es parte de toda esa visión, de todo ese paisaje de evangelismo. Algunos usan esta frase: y luego todo Israel será salvo, cierro comillas, para dar a entender que la mayoría de los judíos en la generación final, antes de la venida de Cristo, lo buscarán para obtener salvación. Otros dicen que Pablo usa la palabra Israel para referirse a la nación espiritual de Israel, conformada por todos judíos y gentiles, los que han de recibir la salvación mediante la fe en Cristo. Ese todo Israel, a todos los creyentes, recibirá el regalo de salvación que Dios prometió. Otros dicen que todo significa que Israel en pleno desempeñará un papel en el reino de Cristo. Su identidad como pueblo no se descartará. En otras palabras, en la teología de Pablo, Israel está ahí todo el tiempo, como ilustración, como ejemplo, como parábola, como una muestra de lo que sucede cuando obedecemos al Creador y cuando desobedecemos al Creador. Y también es ese telón de fondo histórico que nos da las pautas muy importantes de fechas, de nombres, de lugares, de arqueología, de geografía. O sea, toda esa información estética y técnica, toda esa información material que hace que el Evangelio de Cristo sea real. Que el Evangelio de Cristo no sea una fábula, que el Evangelio de Cristo no sea una cosa por allá subgéneris que nadie entiende. No, el Evangelio de Cristo está aterrizado, está basado en pueblo, está basado en un desierto, en lugares, en un idioma, está basado en personas. No es mitología.
El Evangelio de Cristo no es mitología. Solo porque Israel existe como telón de fondo, le quita cualquier elemento mitológico a las buenas nuevas de salvación. Mire lo importante que es para la evangelización. Dios eligió la nación de Israel y nunca cambió de opinión. También escogió a Jesucristo y tampoco la rechazará. Esto no significa que todos los judíos ni todos los miembros de la iglesia se salvarán. Esa es una realidad. La salvación es individual para todo el mundo. Es posible pertenecer a una nación o a una organización sin haber respondido en fe. Sin embargo, porque obra con Israel y la iglesia evangelística, ofreciendo la salvación gratuitamente a todos. Aún otros dicen que la frase "y luego" quiere decir en esta forma, refiriéndose a la necesidad de la fe en Cristo. Hombre, el concepto fe en el que murió en la cruz, el concepto fe, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, requiere hechos, requiere anécdotas, requiere testimonios, requiere milagros, requiere realidades sobrenaturales, historia. Entonces, a medida que la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento se desarrolla, la fe de nosotros crece más, porque hay más contexto histórico en el que se basa esa fe. Por ejemplo, la fe pistis en griego es la fe doctrinal, ¿sí? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la doctrina, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi fe se basa en los hechos históricos para proyectarse hacia el futuro en eternidad. Y ahí está Israel, y ahí está la iglesia, y ahí están todas esas promesas. Vital, clave en toda esta argumentación sobre por qué bendecir a Israel. Hagamos un ejercicio en este momento. Imaginémonos que la Biblia nunca tuvo Antiguo Testamento y que la Biblia es solo el Nuevo Testamento y que la Biblia comienza con la predicación de Juan Bautista y ya. Y uno se pone a pensar, si eso es así, empieza uno a hacer preguntas. ¿Y de dónde viene María? ¿De dónde viene José? ¿De dónde vienen esas promesas? ¿Por qué aparece Jesucristo? O sea, nos llenaríamos de tantas preguntas que no sería posible armar un argumento de buenas nuevas de salvación. Sería imposible. Les voy a colocar un ejemplo. Los amados Gedeones internacionales, que son los que se organizan para entregarnos estos Nuevos Testamentos azulitos, blanquitos, de diferentes tamaños, que se encuentran en hoteles, hospitales, etcétera, un trabajo espectacular. Llegó un momento donde tuvieron que a ese Nuevo Testamento colocarle Génesis y los Salmos y hasta los Proverbios al comienzo, para poder argumentar las buenas nuevas de salvación. Porque si usted llega a una tribu que nunca ha escuchado del plan de salvación, solo con el Nuevo Testamento, ¿de dónde le justifica uno a un aborigen, a una persona de estas que necesita a Cristo para su redención, si no hay forma de justificar por qué son pecadores o somos pecadores? Hay que ir a Génesis. Hay que ir a Adán y a Eva y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero justificar es que en la teología del Evangelio es menester Israel, clave, fundamental, con su historia, con sus aciertos, con sus desaciertos. En este pasaje Pablo sigue mostrando cómo los judíos y los gentiles se ven entre sí. Siempre que Dios muestra misericordia a uno de los grupos, el otro comparte la bendición en el plan original de Dios. Los judíos serían fuente de bendición a los gentiles, Génesis 12:3. Cuando los judíos descuidaron esta misión, de todas formas Dios bendijo a los gentiles mediante el Mesías judío. El siguiente amado a los judíos a causa de su promesa a Abraham
Isaac y Jacob, por causa de los padres. Pero algún día los judíos fieles manifestarán la misericordia de Dios, los planes de Dios, no se frustrarán. Él tendrá misericordia de todos, tanto de israelitas como gentiles o iglesia, para un hermoso cuadro de cómo judíos y gentiles reciben juntos bendición. Miremos, por ejemplo, Isaías 60. Eso lo tenía muy claro Pablo. Para Pablo era muy claro que las dos descendencias, tanto israelita como gentiles, llamada iglesia, estaban en las manos del Señor. Permítame decir esto. La niña de los ojos de la derecha puede ser Israel y la niña de los ojos de la izquierda, del ojo izquierdo del Padre, es la iglesia. Se necesitan para una visión excelente, ¿sí? En este tema no hay piratas, aquí no hay piratas con un solo ojo, no. Se necesita la niña de los ojos de Israel de la derecha y se necesita la niña de los ojos de la iglesia de la izquierda. Vamos a ir concluyendo. Recuerda, en el primer comentario que hicimos, hay que bendecir a Israel porque hay bendición para los que bendigan a Israel. En segunda instancia, hay que bendecir a Israel por el cumplimiento, el desarrollo del Evangelio hasta nuestros días eternales. Vamos concluyendo. Para poder tener una completa comprensión del Evangelio de Cristo, es menester conocer la historia sagrada del Antiguo Testamento y por ende su teología y principios bíblicos, que al unirlos con el cumplimiento de la profecía mesiánica en el Nuevo Testamento, es posible disfrutar todo el panorama del plan redentor de Dios para el ser humano desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Yo manejo un concepto teológico que son los tres momentos de la profecía. Profecía proclamada, Antiguo Testamento. Profecía cumplida, Nuevo Testamento en Cristo y la Iglesia. Y profecía testificada, la Iglesia actual, la Iglesia moderna. Testificamos de los dos anteriores. Uno no puede quitar ninguno de esos tres. La profecía se proclamó, la profecía se cumplió, la profecía se testifica. Y la iglesia se inspira a testificar de esa profecía proclamada y cumplida porque Israel existe, por ese ambiente en el que se dio el Evangelio de Cristo. Lamentablemente muchos misioneros y profesores, seminarios e institutos cristianos hacen énfasis en el Nuevo Testamento para enseñar el Evangelio de Cristo a las almas perdidas que necesitan el amor de Dios para sus vidas. Produciendo todo lo anterior, creyentes con muy poca profundidad bíblica que pueden ser llevados por doquier falsa doctrina y arrastrados a la apostasía. Sí, definitivamente uno puede afirmar que el Antiguo Testamento es la parte sobrenatural del Evangelio. O sea, los hechos de Israel, todo lo que sabemos que Israel vivió, los milagros, los prodigios, las señales, todo eso inspira la fe, pero luego nos llega el Evangelio doctrinal, teológico, que fue las enseñanzas y las predicaciones y los sermones de Jesús y de los apóstoles. ¿Sí ve? Entonces aquí la parte sobrenatural, aquí la parte natural, aterrizada, doctrinal, y aquí estamos nosotros disfrutando ambas. Quitar cualquiera de esas dos es funesto para la argumentación de las buenas nuevas de paz. Por ejemplo, cuando estudiamos la fe cristiana en los originales del Nuevo Testamento, tenemos una doctrina muy rica en profundidad a los creyentes. Pero si a esto le sumamos el de la fe en Muná en el Antiguo Testamento, enriquecemos mucho más el conocimiento de los creyentes en su teología para afrontar los retos doctrinales de estos últimos tiempos y así poder hacer defensa de la fe con altura y dignidad. Y esto sucede con muchas de las doctrinas del Nuevo Testamento que necesitamos del Antiguo Testamento. La profecía del Evangelio del Antiguo Testamento son indudables para su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Yo les quiero confesar algo, yo les quiero decir algo. Son por ahí más o menos 45 años de vida cristiana. 37 años de ministerio y les confieso que yo me preguntaba, ¿dónde sacó Abraham esa fe para hacer lo que hizo?
¿De dónde sacaba Moisés la fe para hacerlo? Y así sucesivamente, los gigantes del Antiguo Testamento. Estudiando la palabra del Señor, me encontré en hebreo original que la fe del hebreo del Antiguo Testamento es mucho más amplia que la fe del griego del Nuevo Testamento. La fe en el Antiguo Testamento, emuná, emuná. ¿Y qué le aporta la fe del Nuevo Testamento? Le aporta que significa estilo de vida de honestidad, un estilo de vida de seguridad, un estilo de vida de sensatez, como una columna, como una columna. Y es interesante que el libro de Revelación, en sus principios, que el Señor hará a sus salvos columnas en la casa de Dios por la eternidad. Entonces, cuando uno piensa, recuerden, la griega es esa fe que nos influye a nosotros como la fe puesta en una velita. Lamentablemente es así. O sea, la fe del occidental está en la velita, no en el creador de esa velita. Mientras que la fe hebrea dice, no, no es en la velita, es tú eres la velita. Tú alumbras como una vela, eres tú. Y eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Josué, eso fue lo que hicieron esos grandes hombres de Dios. Ser la vela en sí misma. Mire qué diferencia tan grande a yo proyectar la fe en algo material, a yo ser esa fe, esa velita que debe de alumbrar en medio de las tinieblas. Entonces, cuando yo estudié esa fe, mi filosofía doctrinal y de vida se enriqueció mucho, creció, ¿sí? Se ahondó más, se profundizó más en un crescendo hasta conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Déjeme decirle, querida iglesia, que el Evangelio de Jesucristo necesita tanto Israel como la iglesia cristiana. Y ambos testifican del amor del Señor, de esas buenas nuevas de paz que sobrepasan todo entendimiento. Es más, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje y te gustaría recibir esas buenas nuevas de paz en tu corazón y en especial a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración y vamos a dar final a esta charla de hoy. Repite conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias por tus hechos poderosos en el Antiguo Testamento. Yo quiero que me adoptes como tu hijo y que me permitas recibir las bendiciones de tus promesas pasadas, presentes y futuras. Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Permite que el Espíritu Santo me enseñe los procesos y los pasos a ir santificando mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando vengas por tu iglesia y por Israel, permíteme heredar la eternidad por siempre contigo. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por el Evangelio que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz que tú nos das no se parece en nada a la paz que los hombres nos ofrecen. Quedamos en tu presencia bendiciendo a Israel y bendiciendo el Evangelio que llegó a través de ellos, a través de Cristo y de los apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima.